Oremos, hermanos, para iniciar la reunión. Amado Dios y Padre Eterno, te agradecemos el privilegio que nos das de poder estudiar de tu palabra. Ayúdanos a escuchar el ministerio preparado por nuestro hermano, guíale con tu Santo Espíritu y guíanos en todo. Te damos las gracias y nos encomendamos en tus manos, en el nombre santo y bendito del Señor Jesucristo. Amén. Muy buenos días, hermanos y amigos que acostumbran a conectarse con nosotros. Eh, es un agrado siempre compartir de la palabra del Señor. El tema que estoy tomando, que está ya el tercer estudio, se llama Escudriñen las Escrituras o escudriñemos las Escrituras porque uno tiene que incluirse. Y mi intención es hablar en los términos más sencillos posible porque habrá muchos hermanos que son sencillos y que les cuesta tal vez entender, comprender un lenguaje más técnico y sin embargo uno se encuentra que también otras personas que teniendo una mayor comprensión intelectual igualmente adolecen de varias cosas. Entonces, hemos estado tratando esto de a poquitito, de escudriñar las escrituras y vimos al comienzo lo que no había que hacer para leer las escrituras. Y en cuanto a la persona misma, que es en donde estamos en este momento, eh, hay requisitos previos para tener una lectura provechosa de las escrituras. Eran tres. Uno, que la persona sea espiritual. Dos, que sea consagrada. Y tres, que sea ejercitado. Ahora con respecto, ya vimos lo relacionado con el primer punto, que sea espiritual. Eso involucra dos cosas también. Una, que esa persona para poder ser espiritual tiene que ser regenerada o convertida a Cristo. Y citábamos segunda a Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en el aspecto espiritual, aquí hay un texto que yo no he citado antes, pero lo voy a leer, Juan 7:38 y 39. La escritura dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es conveniente incorporar este versículo, estos dos versículos, porque nos van a ayudar a comprender. Estuvimos viendo ahí en Primera a los Corintios capítulo 2 acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Tres tipos de hombres que la Escritura reconoce. El hombre natural se caracteriza por no ser regenerado. El hombre carnal se caracteriza por un andar en la carne, aunque sea convertido a Cristo. Y el hombre espiritual se caracteriza por un andar bajo la dirección del Espíritu Santo. De ese modo, tiene su espíritu activado y sensible y puede percibir y discernir las cosas espirituales. Mientras que como contraparte, ahí en primera a los Corintios 2, en el versículo 9, ahí tenemos las palabras de sabiduría de los hombres, ¿no? Ellos, aquí dice que las cosas que el ojo ve, las cosas que el oído oye, las que el corazón contempla, así es el ser humano. Pero Dios, su revelación es de carácter espiritual, por lo tanto allí no se necesita el ojo físico, ni el oído físico, ni las cosas que agradan a nuestro corazón. Uno puede preguntarse,
¿De dónde viene la revelación que contempla a Pablo? Sin duda que su revelación viene del Espíritu Santo, porque solo Él conoce las cosas profundas de Dios. ¿Por qué Pablo limita la comunicación de las cosas espirituales solo a las personas espirituales? Porque la comunicación es imposible con otras personas. Me refiero a la comunicación espiritual. El hombre natural, el hombre converso, no recibe las cosas que son del Espíritu Santo. No tiene capacidad para comprenderlas. Es incapaz de comprender las cosas espirituales. Piensa que los que creen en el Señor Jesús son locos o fanáticos. El punto culminante de este pasaje se alcanza en las palabras: se han de discernir espiritualmente. Esa es la condición. Las cosas espirituales solo pueden ser juzgadas o discernidas por el hombre espiritual. Por lo general, la persona una vez convertida debe conocer las cosas espirituales. Sin embargo, ¿por qué hay tantos hermanos y hermanas que no las conocen? Esto se debe al hecho de que, aunque poseen un espíritu regenerado, no son necesariamente espirituales. Recordemos que la carne todavía opera en nosotros y es nuestra responsabilidad mantenerla eh, bajo el dominio del Espíritu Santo para que no se manifieste. Un creyente, aunque tenga el Espíritu Santo morando en su ser, igualmente puede comportarse carnalmente, es decir, comportarse dando lugar a sus apetitos. Si da lugar a la manifestación del hombre natural, que todavía posee. Lo que hemos visto en el Evangelio de Juan es que ahí se enfatiza el poseer el Espíritu, en tanto que Pablo aquí en 1 Corintios 2 y el capítulo 3 hace énfasis en lo espiritual. Es decir, no basta que la persona tenga un espíritu regenerado, sino que además necesita ser poseído o controlado por ese espíritu, porque allí opera el Espíritu Santo. La única manera de conocer la palabra de Dios es por medio del uso del espíritu humano, bajo la dirección del Espíritu Santo. Si el creyente procede carnalmente, comete un pecado además, y el Espíritu Santo es entristecido, dice la Escritura, por lo cual hay prohibición eh, para el creyente de actuar de esa manera. Eso usted lo puede encontrar ahí en Efesios 4:30. Si el creyente procede carnalmente, comete pecado y el Espíritu Santo es entristecido. No olvidemos eso. Y si el creyente procede descuidada o negligentemente y no esté cometiendo un pecado deliberadamente, puede por su descuido o superficialidad apagar al Espíritu Santo en su intento de enseñarle y de usarle. Te puede consultar ahí, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16 al 23. El creyente, por otro lado, que es diligente, siempre está dispuesto a aprender, a conocer y a experimentar las cosas de Dios. Por eso anda tras las pisadas del Maestro y anda en el Espíritu. Gálatas capítulo 5. Ahí está el andar en el Espíritu. El versículo 24 incluso dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué sabe eso usted, hermano? ¿Cómo saber si somos carnales o espirituales? Es cosa de considerar
los textos citados que ya hemos visto, que he mencionado ahora y los que vimos en la reunión pasada, con su contexto, por supuesto, y veremos que ambas condiciones se traducen en hechos, acciones o conductas que pondrán de manifiesto lo que somos. Puede mirar también ahí en Efesios 5, desde el versículo 16 al 21. Todo eso es lo que tiene que ver con el primer punto de los requisitos que necesita una persona, que sea espiritual. Apunta entonces a depender del Espíritu Santo, porque si no lo hace, se manifiesta el hombre carnal. El segundo punto que se requiere es que sea consagrado. El segundo requisito de la persona en relación con la lectura y comprensión de las Escrituras es la de ser consagrado a Dios. Esto a su vez requiere de tres ejercicios espirituales. Uno, el corazón ha de estar abierto. Dos, el ojo ha de ser sencillo. Y tres, la obediencia ha de ser persistente. Entonces veamos hasta dónde podemos llegar en estos tres enunciados que he hecho. Primero, el corazón ha de estar abierto. La Biblia, todos lo sabemos, en el ámbito cristiano es la palabra de Dios. Está llena de la luz de Dios para iluminar a todos aquellos corazones que están abiertos a Él. Leamos juntos segunda a los Corintios capítulo 3 verso 18. Y la Escritura dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El contemplar al Señor a cara descubierta es una condición básica para ser iluminado por la gloria de Dios. ¿Cuánto, ¿Cuántos de nosotros leemos las Escrituras y que cuando lo hacemos vemos a Dios? Inmediatamente vamos a decir es que Dios no se ve, es invisible. Oramos pidiendo verle. Si usted va a leer las Escrituras durante una cierta hora en el día, porque ha, ha estimado que hay que leer todos los días las Escrituras, entre sus ruegos al acercarse en oración previa a Dios, le pide que quiere verle, que quiere conocerle. De eso se trata el corazón abierto en la presencia de Dios. Ahí en Éxodo 33:11, la Escritura dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esto es tremendo. O sea, ¿atrevería usted, hermano, mirar a Dios cara a cara? El Dios del Antiguo Testamento era cosa seria. No, nadie quería acercarse a él, pero Moisés subía al monte y conversaba con Dios. Lo que quiere decir el texto es que dice cuando Moisés eh, hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera con sus compañeros, es una manera de hacernos entender de que él estaba en la inmediata presencia de Dios. Dios no tiene un, un rostro físico. eh, es un uso de la literatura para hacerse comprender. Un poco más adelante, y en Éxodo 34:35,
Dice, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía a Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. De esto trata el pasaje de 2 Corintios 3. Ahí se menciona eso del velo, todo eso. Bueno, eh, ¿qué podríamos sacar de bueno aquí? Los israelitas no soportaban ver el rostro iluminado de Moisés. Imagínense ustedes, él tenía que ponerse un velo para estar con ellos. Eso indica que no tenían el mismo ejercicio espiritual que Moisés. Se contentaban con lo que él podía transmitirle acerca de Dios. Si alguno se acerca al Señor con la cara tapada, ¿cómo puede esperar que la gloria del Señor brille en él? Estar en la presencia de Dios afecta al ser humano y hace que su luz se transmita a través de lo que así le contempla. Entonces, la situación no ha cambiado mucho desde entonces, porque ellos se contentaban y decían, por favor, no, nosotros no queremos que Dios nos hable, habla tú con Él y tú nos transmites las cosas. Y hay muchos hermanos en el día de hoy que se conforman con lo que le digan sus hermanos que enseñan o predican acerca de Dios. El gran problema es que ellos no tienen un ejercicio espiritual de lectura, ansia de alimentarse y de conocer a Dios. Cuando aquí en 2 Corintios se dice, somos transformados de gloria en gloria. Eso quiere decir que cuando uno lee las escrituras, está leyendo un pasaje y de pronto es iluminado por el Espíritu para que comprenda un poco más ese pasaje. Y eso es una gloria. Sigue leyendo y encuentra otra cosa que jamás había visto antes. Eso es ir de gloria en gloria. Entonces, ponerse bajo la iluminación del Espíritu es una cosa hermosa y que intuye espiritualmente, nos fortalece. La luz tiene su ley precisa, ilumina a todos los que están abiertos a ella. La Escritura nos dice tristemente, ¿no es cierto?, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y por eso persisten en estar en un estado bajo condenación, porque no tienen al Señor Jesucristo como Salvador. Así que la medida de la apertura determina la cantidad de luz. Se está hablando del rostro cubierto o descubierto, ¿no es cierto? Si esta ley de la luz es infringida, entonces no puede haber ninguna luz. Aunque todos los hijos de Dios tengan la misma Biblia, la iluminación que reciben de ella varía muchísimo de unos a otros. La razón de esta variación se encuentra en los lectores, no en la palabra de Dios. ¿Qué significa entonces realmente estar abierto a Dios? Significa tener hacia Dios una consagración incondicional, sin reservas. No se trata de una actitud temporal, sino una característica permanente delante de Dios. Examinemos nuestras vidas. ¿Cuánto tiempo hace que somos creyentes? ¿Cuánto tiempo hemos seguido al Señor?
¿Cuánto tiempo hemos ido tras sus pisadas? Pero si lo hacemos así de vez en cuando, lo estaríamos haciendo en forma ocasional, no continua, y una consideración real no es ocasional, es continuo. Así que toda oscuridad viene de estar cerrado, y el estar cerrado viene de la falta de consagración. Y eso se nota, hermanos, cuando voy a poner algunos ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, cuando oramos en la cena del Señor y adoramos al Señor, no podemos estar siempre diciendo las mismas palabras cada vez que nos juntamos. Tiene que haber un ejercicio del Espíritu en nosotros, que se note que le estamos dando lugar a Él. Así que muchas veces no hay frescura en nuestra adoración, en nuestras oraciones. Muchas veces cuando algún hermano pide un himno en la cena del Señor, que invita a reflexionar, por ejemplo, los sufrimientos de nuestro Señor, una vez terminado el himno, se levanta un hermano y ora cualquier otra cosa y nos da continuidad a la recordación y adoración a nuestro Dios. Entonces, hermanos, debemos ser inteligentes y preocupados por esto. La acción del Espíritu Santo, eh, como lo vimos en la reunión pasada, es como ríos de agua viva. No es aguas quietas, no es algo somnoliento, está lleno de vida, de vitalidad. Entonces, eh, es preocupante cuando en una reunión, por ejemplo, se hace una pregunta y nadie responde. ¿Acaso no vieron el pasaje sabiendo cuál es el pasaje que toca estudiar? ¿No entendieron nada? Si eso es posible que nos ocurra, entonces, ¿qué debemos hacer? Preguntar y obtener más directrices. Bueno, y esa es precisamente la intención de este tema, tener ciertas pautas, que estemos conscientes de que si hay algunas cosas que nos están faltando, las podamos adquirir para avanzar en las cosas del Señor. Si no lo hacemos, eso es muy preocupante. El segundo punto, que el ojo ha de ser sencillo. Vamos a leer Mateo 6, versos 22 y 23. Dice el Señor, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo primero que debemos notar aquí es que el Señor no se refiere al ojo como la luz del cuerpo, sino como la lámpara del cuerpo, la lámpara que deja que la luz penetre allí y pueda entonces hacer que todo nuestro ser esté lleno de luz. Así vemos, entonces, eso nos lleva a comprender otra cosa, que la luz pertenece a Dios, en tanto que la lámpara nos pertenece a nosotros. La luz se halla en la palabra de Dios.
ilumina, hace comprender, pero la lámpara está en nosotros. Así que la lámpara es el punto donde obtenemos la luz, el lugar donde recibimos y emitimos la luz. Para tener el cuerpo lleno de luz, se requiere de una condición, dice el Señor Jesús, que nuestro ojo sea sencillo o que sea bueno. Entonces, ¿qué significa sencillez o singularidad de ojo? ¿Por qué no habla de los ojos en vez de hablar de el ojo? Si todos tenemos dos ojos. Entonces, ¿qué significa esta expresión que emplea el Señor Jesús? Que aunque tengamos dos ojos, esos ojos deben estar enfocados en una misma cosa. El foco de nuestra mirada y atención debe ser una sola. ¿Por qué? Porque los dos ojos miran en la misma cosa o dirección de modo simultáneo. Si una persona tiene ojos viscos o túneos de doble visión, tiene serios problemas de visión. Su andar se hace más dificultoso porque verá dos cosas simultáneamente, porque en vez de ver sencillo, tiene dos focos de atención, por lo que ve dos cosas simultáneas, pero ninguna de modo claro. Es como cuando estamos en reunión y un hermano nos está enseñando y nosotros estamos pensando en el trabajo que hay que hacer mañana, en la prueba que tienen los niños en el colegio o, o si le va a alcanzar el dinero para el fin de semana. Entonces la atención está puesta en la palabra, pero también está puesta en otras cosas y esas cosas distraen. Entonces, por mucho que un hermano se esfuerce en entregar una palabra buena, proveniente de Dios, se pierde porque no estamos enfocados en una sola cosa. Ahora bien, para recibir la luz, el que los ojos puedan ver o no, es tan importante como que haya luz. La luz es importante y la visión también, el que está en uno, es importante. La luz ya está en nosotros, los creyentes. Así que la dificultad ya no estaría en ella, sino en nosotros. Cuando conocimos a Cristo, pasamos de las tinieblas a su luz admirable, dice Primera de Pedro, capítulo 2, creo que es el versículo 9. Por desgracia, los ojos de muchos creyentes no son sencillos. Ven dos cosas simultáneamente, o bien ven una cosa como si fueran dos. Causas: una persona con ojo malo es una persona que quiere vivir en dos mundos. Mundos que la escritura nos muestra como siendo antagónicos. Todos nosotros sabemos que existen tres agentes que pueden afectar el corazón de los creyentes: Satanás, el mundo y la carne. Por eso el Señor sigue advirtiendo ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí tenemos un caso puesto por el Señor Jesucristo mismo. A las riquezas.
cuánto tropiezo nos provoca cuando tenemos mal ojo. No 100% enfocados en el Señor, en nuestra consagración, sino pensando también, bueno, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Yo tengo que llevarle el pan a mis hijos. Estoy diciendo que son cosas válidas, pero el Señor está haciendo una advertencia aquí. Así que esto o cualquier otra cosa que divide el corazón ocurre por una consagración defectuosa o simplemente por falta de consagración delante de Dios. ¿Qué es consagración? En este caso, consagración a Dios. Consagración en relación con Dios significa servir solo al Señor, servir solo a Dios. Juan lo advierte en su primera epístola, en el capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está la advertencia. Es responsabilidad nuestra hacer caso de ella o no. Si somos ejercitados y buscamos ser guiados por el Espíritu Santo, le demos caso. No debemos amar al mundo pecaminoso. Nos está refiriendo al globo terráqueo, sino que ese mundo que está absolutamente contaminado por el pecado. No debemos amar las cosas que están o se practican en el mundo. Dios no acepta competidores. A veces las cosas del mundo se disfrazan de tal manera que nos enredan y terminan siendo un tropiezo para nosotros. A veces puede ser el trabajo, incluso algo tan digno de realizar, puede enredarnos. Una carrera, por ejemplo, los deportes, ahora que hemos estado este tiempo eh, viendo los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Y hay gente que está encantadísima con todo eso, pero no dan lugar a Dios en sus corazones. Esas personas pueden estar a pleno sol, como le ha tocado a muchos estar en esas competencias deportivas a pleno sol, y ahí están, y son capaces de llevar a sus niños ahí. ¿Hay algo de malo en eso, no? Pero si tampoco llevan a sus niños a la escuela dominical, si no los instruyen en la Biblia, si no les dan a conocer al Señor Jesucristo, ahí está lo pecaminoso. El mundo dice, haz las cosas que te gustan. Yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, porque incluso entre los cristianos se dice lo mismo. Cuando un joven va a buscar una carrera, dice, bueno, yo quisiera esto, porque esto me gusta, pero esos jóvenes, esos padres, le preguntan a Dios si a ellos les gusta esa elección. Gálatas 5, 16, 17 digo, pues andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Mire lo que dice aquí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y uno piensa que muchas veces está haciendo lo que le gusta. Hay dos influencias ahí. La carne que está influenciando para que uno se gratifique a sí mismo, y el Espíritu Santo que quiere que el creyente glorifique a Dios. Así que los creyentes debemos discernir estas cosas. El que el Espíritu Santo more en nuestro espíritu pone en evidencia la sabiduría y el amor de Dios. Él sabía muy bien que por cuenta nuestra no podríamos dar ningún paso de consagración a Él, y puso su bendito Espíritu en nosotros. De modo que depender del Espíritu Santo es el camino correcto hacia una consagración real. El Señor insiste en que los ojos deben ser sencillos, lo cual significa que nuestro servicio, nuestra consagración debe ser sencilla o buena. La singularidad de los ojos del hombre se expresa en la singularidad de su servicio. Que Dios nos permita ver este principio básico, que si queremos estudiar la Biblia para entender su enseñanza y adquirir la revelación que hay en ella o la iluminación que hay en ella, tenemos una responsabilidad delante del Señor, que es la de consagrarnos de modo absoluto y total al Señor. Entonces podremos ver la luz de las Escrituras. Siempre que nuestra consagración se vuelva dudosa, nuestra visión se nubla, nuestra consagración será defectuosa. Desgraciadamente, esta dualidad es lo que caracteriza al cristianismo hoy en día, en donde mezclamos nuestra fe con otras cosas. Vivimos en la época en que todo es permitido y es legítimo, con tal que yo lo desee y me sienta bien con ello. ¿Cómo puede ser sencillo el ojo? La Escritura dice ahí, el mismo Señor dice ahí en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Esto nos hace pensar, hermanos, que la consagración produce algo muy especial. ¿Qué hace la consagración? Envía nuestro corazón a Dios. Cuando consagramos nuestro todo a Dios, nuestro corazón no puede hacer menos que ir a Él, porque nuestro tesoro ya ha sido enviado allí. Cristo es nuestro mayor tesoro, y el Espíritu Santo se agrada en llevarnos a conocer al Señor Jesús y al Padre. ¿Qué sucederá entonces? La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo el Señor. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Y qué significa el tener todo el cuerpo iluminado? Significa tener la luz suficiente para enseñar a nuestros pies a andar por donde Dios quiere que andemos. Significa tener luz suficiente para enseñar a nuestras manos a trabajar y a nuestra mente a pensar. En nuestras palabras, tenemos luz por todas partes.
La luz va a iluminar nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro amor, nuestro camino, nuestro andar, etcétera. No habrá área que permanezca fuera de la vista si nuestro ojo es sencillo. Ya hemos dicho que solo el que es espiritual puede estudiar la Biblia con provecho. Y ahora para terminar, entonces, vamos a añadir lo siguiente, que solo el que está consagrado puede conocer las Escrituras. Entonces ya aquí vamos sumando cosas y usted puede reflexionar en estas cosas y volver a meditar en los pasajes citados, porque el Señor lo ocupa precisamente para despertarnos a la realidad hermosa que tenemos por delante mientras esperamos a nuestro Señor. Oremos para terminar. Santo Dios y Padre nuestro, tenemos que confesar que en gran parte de nuestra vida no hemos estado 100% consagrados a ti. Cuánta paciencia has tenido con nosotros. Al ver nuestra pobreza y que nos debatimos en tantas cosas en nuestras vidas, pasiones que nos estorban o que nos agradan, ayúdanos a conocer la voz bendita de tu Espíritu, a reconocer su presencia en nosotros y ser sensibles a su voz, a sus directrices, porque Él quiere llevarnos tras nuestro Señor, que podamos manifestar luz. La Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo, pero si la luz que hay en nosotros es tinieblas, advierte el Señor, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O que nuestra luz sea realmente eh, la emanación de la luz verdadera y está en Cristo nuestro Señor. Te suplicamos estas cosas rogándote que nos guíes en nuestra vida. Ayúdanos a discernir estas cosas y a practicarlas para que te honremos de mejor manera mientras esperamos a nuestro Señor bendito. Te suplicamos que nos ayudes, que guardes y bendigas a nuestros hermanos en Cristo, especialmente aquellos que sufren por persecución, por las guerras y por los que están enfermos. En tu gracia, con tu mano sanadora sobre ellos y es tu buena voluntad. Te lo pedimos en el santo nombre del Señor Jesús. Amén.